Buenas noches a todos, ¿cómo están? Iniciando como todos los martes nuestro programa Gerontológicos, siempre con la información más interesante sobre temas Y relacionados al envejecimiento de las personas mayores y siempre con la participación de profesionales destacados y vamos también a desarrollar todos estos temas importantes dentro de lo que es la Central Gerontológica Internacional. Hoy tenemos una invitada, que yo la conozco ya hace buen tiempo, una destacada profesional peruana, ella es gerontóloga, es Caterín Perea Rosales, ¿no? Y vamos a hablar un poco de temas que realmente son interesantes, ¿no? Como es el tema de la radioterapia y una serie de el trabajo con las personas mayores, ¿no? Cómo se puede trabajar con un grupo de personas que de repente pueden ser distintos, ¿no? Muy distintos entre sí y que sin embargo se logra, ¿no? Armar un grupo verdaderamente. Todo es un reto, todo esto es un trabajo importante que se tiene que hacer. Y para ello la primera pregunta para Catherine es justamente que nos cuente un poquito de lo que ella se ha desempeñado, ¿no? En esta profesión tan importante como es la de la gerontología. Adelante, Catherine. hola Luigi, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, ya casi buenas noches. Muchas gracias por la entrevista, por invitarme a participar del programa, felicitarte porque sé que ya pronto, en unos próximos días, están de aniversarios. Ujú, ujú. Tuvo tu, está un poco, Ya, está, a eh, ver, mi sí, formación base, yo soy gerontólogo, soy ujú. especialista en todo lo que tenga que ver con el vecino. Te está deteniendo tu red, Katy. Katy. Esperemos que se pueda restablecer la conexión, se ha cortado. Sí, pues hemos tenido un problema con la conexión de Catherine. Ojalá que regrese en un momento. Bueno, mientras tanto, el programa continúa. Tenemos muchas actividades. Ya sabemos que a partir de mañana, el 6, 7 y 8 de noviembre, estamos festejando el 11º aniversario de la Central Gerontológica Internacional. Ahora sí creo que ya está, se está restableciendo ya. Ah, ahí está. Katy, sí, se te congeló tu Oh, imagen. Sí, sí, me estaba sí. afuera, pero Y ya ahora estoy de sí. regreso. Ahora estás de vuelta. Sí. Bien, bueno, les contaba que soy arteterapeuta, carrera base, y que me especialicé en arteterapia. La arteterapia lo busco yo como un complemento a mi carrera. No sé Ujú. si me escuchan bien. Sí, ahora sí se escucha. Bueno, lo busco como un complemento a mi carrera, ya que yo siempre quise sanar de alguna forma, ¿no? Me gustaba mucho la profesión médica, la profesión en salud, y siempre quise sanar. Entonces traté de buscar la manera de hacerlo, no de la manera tal vez convencional, mediante medicina, mediante fármacos, sino mediante algo que existió en mí desde siempre, que es el arte. Entonces Ujú. lo complementé y me puse a estudiar arteterapia, ¿no? Entonces soy terapeuta también de arte, utilizo este enfoque terapéutico, en especial en adultos mayores. He trabajado con diversas poblaciones, en temas psiquiátricos también, con niños, con cuidadores, incluso de familias con niños con Asperger, autismo, en instituciones grandes de salud Interesante. mental.
Noguchi y también en el Baldizán, poniendo a prueba justamente los conocimientos de arte, ¿no? Del arte terapia, que aquí en Perú en particular lo conocemos, pero tal vez no le Ujú, habíamos puesto esa base o ese conocimiento más científico, más profesional. Y cuando yo ujú, lo estudié, me di cuenta que yo lo practicaba desde antes, pero no me había dado cuenta el nivel de alcance, lo que ya, realmente lograba hacer. Y primero lo comprobé en mí, fue una cuestión muy, muy personal. Y bueno, me conoces tú hace muchos años y sabes que me ujú, gusta mucho enseñar. Y fue así, ¿no? Que entonces dije, bueno, vamos a enseñar esto. Y empecé a enseñar en el grupo donde trabajaba y sigo trabajando. Trabajo para la Yuya, Casa del Pensionista. Y empecé con ya, ellos y descubrí una cosa que aún recuerdo, ¿no? Sus rostros de ellos. Tal vez nunca habían tenido la oportunidad de coger un pincel o nadie nunca les había dado la oportunidad siquiera de dar la libertad creativa, porque nos inculcaron que el arte, bueno, pues el arte es para perder el tiempo, o el arte tal vez solamente está en los museos, ¿no? El arte claro, es algo muy lejano a nosotros. Pero todos somos arte y todos, al ser seres humanos, tenemos ese poder creador. El ser humano, incluso desde antes de poder comunicarse en el lenguaje verbalmente, ya lo hacía de forma abstracta, con dibujos, ¿verdad? Nuestras culturas prehispánicas de otros países a nivel mundial lo demuestran así. El arte está innato en nosotros. Lo ujú, que no nos han dado es el permiso de poder explorarlo, de poder crear más allá de lo que ya conocemos. O por ejemplo, Luigi, yo te pregunto, ¿en el colegio te enseñaron tal vez algún curso de arte o expresión artística? No lo sé. ¿Te enseñaron algo claro. de eso? Antes sí, se daba, al menos yo sí recuerdo que nos enseñaban arte, o sea, y en un momento dado nos dejaban que creamos, ¿no? Hagamos dibujos libres también. Había, me acuerdo un momento que decían dibujo libre, ¿no? Mientras que en otro momento había un dibujo guiado que tenía que hacer algo específico, ¿no? Pero hay un momento Muy también, sí, al sí menos recuerdo ¿no? eso, sí. La flor o la manzana tiene que ser de esta forma. Y si no lo Ajá, haces de esta forma, pues está mal. ah, La arteterapia elimina todo eso, elimina todo concepto previo, tal ujú, vez que uno tenga, porque hay que entender, ¿no? Muchos se preguntan, ¿y para hacer esto yo necesito saber de arte? ¿O yo necesito haber estudiado algo de arte, saber ujú, algún tipo de las bellas artes? Y la respuesta es que no, todos podemos hacer arte terapia, realmente todos, desde el simple hecho de que tú tengas la intención de querer ujú, trabajar algo, ¿no? Porque hay días en que nosotros nos despertamos y verdaderamente ni nosotros mismos nos soportamos. No sabemos qué nos está sucediendo, no lo entendemos. Y las terapias convencionales, la psicoterapia, por ejemplo, que incluye el lenguaje hablado, el expresar lo que uno siente, que es muy válido, funciona para algunos, pero para otras personas no. Y les resulta un ujú, tanto incómodo incluso conversar o tener que hablarlo, ¿no? Ponerlo en palabras. La arteterapia busca ante eso una alternativa. Y una alternativa tangible, porque lo que tú hablas ujú, se va, ¿no? Pero en cambio lo que tú ya, has creado queda, se queda ahí. Es algo tangible, es algo que tú lo puedes ver. Y no estoy hablando exclusivamente del tema de dibujo, de pintura, ¿no? Puede ser un tema de escultura, de crear algo, o de moverte, de bailar, de escribir, ¿no? La escritura creativa. Hay muchas herramientas del arte que se usan el día de hoy como un medio terapéutico. Y la diferencia entre arte, como tal, un curso de arte, porque a veces uno entra preguntándose, ¿y aquí voy a aprender a dibujar o técnicas de arte o saber lo que significa cada color? No es un curso de arte, no es un curso de manualidades, su nombre lo dice, es una terapia, pero con arte. Entonces,
no importa mucho si tú sabes dibujar, si sabes pintar, si, digamos, sabes tocar algún instrumento. Lo que importa aquí no es el final estético que busca sí el arte, ¿no? Porque nosotros cuando vamos a visualizar algo, tratamos de ver de que ese algo, a ver, es bonito, no es bonito, me gusta, no me gusta. No siempre estamos con eso cuando, si es que hemos visto alguna obra de arte, ¿no? Siempre estamos con eso. En cambio, la arteterapia no busca eso, no es un fin estético, es un fin en el proceso, en el Ujú. que lleva a la expresión de la persona. Con el simple hecho de que tú hayas podido sacarlo, ahí ya estás empezando a trabajar. Y claro, cuando tú ya empiezas a mirarlo o Ujú. ves eso tangible que acabas de crear y empiezas, si quieres, hablarlo o ya sea escribiendo, ¿qué significa para ti? Pues ahí estás empezando, digamos que a desenredar esa bola de conflicto que posiblemente hayas tenido, Así es. ¿no? Ujú. Es algo que a mí me gusta mucho trabajar realmente y tú sabes que yo me especializo Ujú. más con personas adultas mayores sobre todo. Sí, claro que sí. Sí, Katy, entonces sí, definitivamente lo que tú me estás contando, claro, obviamente aquí no se trata de decir que el dibujo es bueno o el dibujo es malo, no, sino simplemente que las personas se expresen y se sientan bien cuando lo hagan. Eso creo que me parece ¿no? Lo que se busca, esa necesidad de expresarse a través de el arte como un medio de expresión de lo que uno tiene aquí mismo, ¿no? Y lo saca. Y seguramente en algún momento dado te vas a dar cuenta que algunas expresiones pueden parecer tristes, otras pueden parecer alegres, otras pueden, no sé, un sentimiento difícil de expresar, oscuro, no sé, ¿no? Que hay que interpretar. Y yo pienso que tú también has tenido alguna experiencia de ese tipo. Y, y, en ese sentido yo creo que es algo en realidad muy interesante, pero no sé hasta qué punto la arteterapia, mejor dicho, está suficientemente difundida o más bien es poco lo que hay. ¿Qué me puedes Lo decir que, sobre? lo que sucede, y me he dado cuenta mucho de eso, es que eh, yo valoro mucho la parte de los estudios, ¿no? Que uno se Ujú. forme. Ujú. He visto mucho que cualquiera piensa o va y toman por ahí, disculpa la forma coloquial en que lo dijo, pero como que tal No, vez está tomar el bien. pelo a un grupo de personas porque las consideran mayores y creen que no saben y las ponen a pintar, no sé, mandalas. Ujú. Y ya dicen, esto es arte terapia. Ujú. O vamos a hacer tal dibujito y esto ya es arte terapia. Hay que recordar que a nosotros en carrera y a ti también nos enseñan que cuando nosotros vamos a hacer alguna actividad tiene que tener un objetivo y nosotros tenemos que ir alineados a ese objetivo, ¿no? No simplemente porque, ay, qué bonito, qué lindo, ya está, ya lo hicieron, Sí. se han desestresado, ya se sienten liberados. No, pues es que ese no es el objetivo. Sí, puede haber sido la actividad muy bonita, puede haber sido un momento lúdico, que es la palabra, pero Ajá. eso no es arte terapia. O tal vez estamos haciendo muñequitos, tal vez para la Navidad, estamos haciendo en general, muñequitos, y ya le dicen eso es arte terapia. Eso no es arte terapia, eso podría ser otra técnica, pero la arte terapia tiene que ser guiada por un profesional en el campo para que tampoco no puedan jugar con tus sentimientos, porque imagínate, ¿no? Que uno vaya a un psicólogo y tú le estés contando todo lo que te aflige y solamente el psicólogo, te pongo un ejemplo, ¿no? Te dé un consejo desde su perspectiva personal. Ay, no, pero no hagas esto. ¿Cómo vas a hacer aquello? O sea, ahí, desde ahí ya estás como que errando. Entonces, yo siento que hay mucha informalidad y desconocimiento y cualquiera dice a actividades que tengan que ver con arte, que eso Ujú. ya es arte terapia. Y la arteterapia influye todo un proceso cuidadoso, porque la persona se expone, se pone de un modo muy vulnerable
Y la persona encargada, el facilitador, el terapeuta, tiene que tener las suficientes herramientas para poder saber qué hacer, ¿no? Imagínate que tocas una fibra tan sensible en la persona y se pone a llorar desesperadamente. Tal vez nunca pudo llorar la pérdida de un hijo, de una hija. Y en este momento lo hace. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿No? Tienes que tener los suficientes conocimientos y la suficiente humanidad también para poder saber cómo afrontar eso. Déjame contarte una experiencia. Hace pocas semanas, unos pocos días, hice una actividad de arte terapia gratuita. Lo hice en un ambiente libre, cerca a donde vivo. Asistieron muchas personas. Algunas de ellas ya las conocía, pero no las conocía tanto, tan profundamente. A otras no, simplemente llegaron y bueno, trabajamos con música criolla. Les pedí que me dijeran una o dos canciones que a ellos les considere, más que bonita, la consideren que simboliza algo especial para ellos. Entonces me dieron una lista y lo empecé a poner. Nunca ellos, muchos de ellos me habían dicho que jamás habían tocado color, plumón, pinceles, pensaban que eso era para los niños y que nadie nunca les había guiado o dado el permiso de hacerlo, que se dedicaron tanto a trabajar, a criar a los hijos, a que ellos hagan lo mejor y se olvidaron de su propia persona. Y al momento de hacer luego la presentación, porque al final les pedí que si gustaban, nos expresen y nos digan qué cosa habían hecho, qué habían dibujado. Mira, que fue una cosa, no sé si decirlo de coincidencia o fue el común denominador que entre ellos escuchaban, hablaban, se emocionaban, por ahí lloraban, pero hubo por lo menos entre tres o cuatro personas que me habían hablado de una pérdida del hermano, la mayoría fue de un hermano, hermana, por ahí de la mamá o del papá, pero yo nunca les dije, pinten esto, solamente les dije, ¿qué recuerdo viene a ti cuando escuchas aquello? Y entonces ellos me habían comentado, porque era un círculo de mucha confianza, que no habían hablado de este tema. O sea, cuando sucedió el evento, pues sí, se pusieron muy tristes, pero tuvieron que continuar, tuvieron que seguir porque la vida seguía. Y nunca pudieron llevar un duelo sano, nunca pudieron trabajar ese proceso. Y en ese momento que alguien les dio la oportunidad de expresarlo, su vulnerabilidad, pues lo vieras, o sea, era una cercanía, algo más humano. Ellos sintieron que alguien de alguna forma los abrazó, los contuvo, los pudo guiar en este dolor aún guardado, porque imagínate, un duelo es un Ujú. tema que hay que trabajarlo con cuidado. Y pudieron entre ellos mismos, aliviar ese malestar, ese dolor y sacar una bonita experiencia, ¿no? Sí, pero esta canción, sí es verdad, me recuerda a tal persona, pero también me ha dejado aquello, me ha dejado esto, y yo la recuerdo así, yo la recuerdo así. Y reían, aún cuando tenían lágrimas en los ojos, podían ellos reírse, y fue un vínculo muy íntimo para mí también. Yo este año perdí a dos familiares y Mm. yo también tenía como que cierto dolor, ¿no? Y al verlos a ellos, verlos como que más sobrepuestos con el tema, pues es una cosa que, si bien es cierto, tú das, pero también recibes. Y eh, eso es algo que me gusta mucho en mi profesión. Yo enseño a personas que me duplican, me triplican la Ujú. edad. Hoy día tuve a un señor de 90 años, que fue creo que la persona más mayor que he enseñado. Ah. Y no sabes el orgullo que sentía porque ellos querían aprender, quieren aprender. Entonces, qué bonito, ¿no? Y yo, ellos me ven, muchos de ellos me dicen muchachita, ¿no? Otros me dicen profesora, licenciada, pero algunos de ellos, claro, pues con 90 años y ven que soy yo la que les ¿no? Pero me dice, ¿tú cuántos años crees que yo tengo? No, yo les digo por ahí menos, obviamente. Y me dijo, no, yo tengo tantos y estoy aquí porque quiero aprender. Estábamos aprendiendo un poco de tecnología. Y qué bonito.
En verdad, qué satisfactorio ver que la edad no es un impedimento y me da gusto poder estar motivando esto, ¿no? Que la edad nunca va a ser un impedimento y que si incluso nosotros mismos en algún momento nos sentimos mal o estamos como que por así decirlo en el hoyo, pues recordar a estas personas y que ya han pasado por mucho y han pasado por más incluso que nosotros, motiva a continuar, a seguir y eso es lo que en verdad me gusta mucho de la arteterapia, que más allá de otras disciplinas, como te dije al principio, yo quise ser médico y yo tenía la idea de que solamente se puede sanar o solo se puede curar mediante las pastillas. Y Ujú. no, no es así. Claro, pues. No, tú puedes sanar de diferentes formas y encontré una forma que va mucho conmigo, que es mi esencia, es mi todo realmente. El arte Ujú. siempre ha estado presente en mí y Muy el bonito. arte humaniza, Ujú. algo que tal vez no hace la medicina convencional, porque tú en medicina, en geriatría, lo que estás tratando son las enfermedades, Ujú. pero no ves a la persona, Ajá. no la ves Oh, tanto como de manera integral, centrada. En integral, cambio, claro. mi formación en gerontología y ahora en arteterapia, pues me permite ver el globo, ¿no? El todo, a la persona de manera integral. Quería, justamente quiero preguntarte, eh, yo sé que existen diversos talleres, ¿no? En centros de personas mayores y en las cuales, bueno, se asume que esos talleres son adecuados, son positivos y le van a traer beneficios a las personas, ¿no es cierto? Ahora, el asunto es cuando haces un grupo, formas un grupo, te vas a dar cuenta que también hay necesidades distintas, ¿no? Y ese es un tema que a mí me da un poco de curiosidad y justamente que estás tocando, voy a poder, de repente me vas a poder aclarar ese punto. Porque dentro de lo que es la diversidad, porque hay que decir la verdad, cuando hablamos de personas mayores estamos hablando de heterogeneidad, diversidad total, o sea, son personas diferentes, cada una tiene su propia historia y su vida, son diferentes en general, tienen otras aspiraciones, otras motivaciones. Entonces, formar un grupo tiene sus complejidades, tiene su dificultad para hacer un taller. Dependiendo mucho, y en mi experiencia, al tamaño del grupo. Sí. Digamos, Ajá, eh, ay, ay, ay. por ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero trabajar arte terapia y ya después de Claro. muchas metidas de pata, por así decirlo, me funciona mejor en pequeños grupos, porque Ajá, tú claro, trabajas de manera en pequeño. personalizada justamente esas Claro. habilidades, lo cual podrías hacer en grande, sí, pero no tendría tal vez el detalle final, que es el poder exponer lo que significa para ti, ¿no? O a menos que sea un taller de varias horas, que sí lo he llegado a hacer, sí lo he llegado a hacer tal vez con 20 personas, no más, no más, pero era como que contra el tiempo. Incluso y el taller duraba 3 horas, ojo, ¿ah? Ujú. Nos habíamos aliado con diferentes Bueno, museos y hacíamos el taller ahí en los museos con los adultos mayores qué eh, bueno. y salía, pero luego estábamos un poquito contra el tiempo al final. La experiencia era hermosa, sí, pero yo siento que se quedaban como que con el sabor en los labios y querían más, ¿no? Porque Ajá. es como que tú abres algo y necesitas más tiempo o tal vez más sesiones para poder aplicar eso, ¿no? Entonces, mi Ujú. recomendación es, dependiendo de la temática que quieras Ujú. agarrar, que quieras facilitar, empieza con grupos pequeños, ¿no? Ajá, Y claro. objetivos. ¿Qué quiero enseñar hoy o qué tema voy a trabajar hoy, ¿no? Duelos, el pasado o el presente, o cómo me veo al futuro, qué técnica voy a usar, porque ojo, que no todos reciben de buena manera eso. Me ha Ujú. tocado hace poco una señora que
Nunca había conocido de esto, nunca lo había tocado y estaba muy reacia. No quería. Ujú. No No le quería. gustaba incluso la textura, no quería. Entonces tuvimos que buscar una alternativa para ella, ¿no? Ujú, Entonces el facilitador, el terapeuta tiene que ser lo suficientemente astuto para, no es ujú, que, "Ya, entonces como tú no te gusta la témpera, te quedas de costado", no, sino que hay una gama de materiales que uno tiene que saber, conocer y ver cuál va mejor aplicado para cada, cada persona, ¿no? Entonces, a eso ujú, sí me tocan realmente grupos muy diferentes, personas de edades muy marcadas, incluso personas que no hablaban el castellano, sino quechua. ujú, Entonces, a veces ahí yo me sentía un poco como que corta, ¿no? Pero realmente al momento de que uno expresa y uno puede expresar más allá de las palabras, pues todos hablamos el mismo lenguaje. En el arte es así, todos hablamos el mismo lenguaje y se hace. ujú. Me encantó esto, porque claro, lo que tú ahora me has explicado bien, que el asunto, esto tiene que ser con grupos pequeños, ¿no? Y porque yo digo, hay muchos talleres, como te digo, en los centros de personas mayores, ¿no? A los cuales se promueven y obviamente no todas las personas mayores van a querer ese taller porque probablemente también tiene que ver con sus motivaciones y con el hecho de repente de que creen que no lo necesitan, simplemente, ¿no? Y lo más probable es que sea así. Yo tengo porque justamente hace unos poquitos, unos días nomás, estábamos hablando del sentido de responsabilidad en la persona mayor y cómo a veces se subestima, ¿no? Nosotros creemos erróneamente que uno va a ser como el guía de la persona mayor cuando en realidad ellos encuentran lo que ellos quieren hacer y van a hacer lo que ellos quieren hacer, ¿sí o no? Entonces, el tema entonces era de que tratar de que, por ejemplo, porque tú vas a encontrar en casas o en cualquier lugar, familias, que una persona mayor se pone a bailar y cosas así, y la hija se estresa al ver a su mamá bailando muy movida y dice, ay, mamá, te puede pasar algo. Tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Ya, entonces, estas cosas me parece que atentan contra el sentido de la responsabilidad que tiene una persona, lo que es un adulto, ¿no? Entonces, yo decirle que si la persona puede bailar, es porque puede hacerlo, ¿no es cierto? Si tú puedes trotar o puedes correr, es porque lo puedes hacer. Entonces, yo creo que cada persona mayor sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Entonces, ahí digo yo que deberíamos respetar ese sentido de responsabilidad, que tenemos que asumirlo, porque son una persona adulta, no estamos hablando con niños, estamos hablando con personas adultas. Entonces debemos asumir que lo que ella persona hace es lo que ella puede hacer. E incluso podría ir más arriba. ¿Por qué? Porque si tú ves que tú haces algo fácilmente, entonces obviamente da el paso adelante, pues. ¿Tú qué piensas? A ver, resúmelo. Me hace recordar una experiencia hace algunos años, un poquito antes de pandemia, me contactó una familia, Ujú, quería trabajar con su papá. Solamente al principio con su papá habían llegado a consulta con la psiquiatra con la que trabajaba en ese entonces y me lo derivó a mí porque creyó que trabajar conmigo iba a ser más idóneo, ¿no? Entonces fui a su casa, fue algo muy personalizado, pero acá me sirvió mucho realmente mis estudios de gerontología, porque ya no solamente iba a ser el tema de arteterapia, sino también era educación a la familia, ajá, en el autocuidado, con lo que acabas de mencionar, ¿no? El autocuidado del ujú, adulto mayor. Recuerda que esta persona tenía depresión y estaba bordeando ya cierta demencia, todavía no diagnosticada, pero por los rasgos de ciertos signos, síntomas, se ujú, podía ver. Entonces las hijas eran muy, muy sobreprotectoras. Papá, no hagas esto, papá, no hagas lo otro, que esto, que lo otro. Pero el señor se sentía encapsulado.
O sea, se sentía agotado, fastidiado porque ya no podía hacer las cosas que antes hacía. Y él me los decía a mí, no se los decía a ellas, ¿no? A Ujú, ellas como que los trataba de forma de que, renegó. Pero, y el señor eh, solo tenía primaria, recuerdo, toda su vida había sido comerciante. Jamás había tocado un pincel, un plumón, ujú. témperas o en general cosas que tengan que ver con arte. Al principio fue muy arisco, pero fuimos yendo por algo que él recordaba, su tierra, sus canciones, su guainito, las cosas que le gustaban. Entonces ahí conectamos. Y cuando sus hijas empezaron a ver lo que su papá hacía, se quedaron sorprendidas, ¿no? Y cuando yo empecé a hablarles de lo que él todavía era capaz, se quedaron súper emocionadas. Incluso la esposa quiso participar también y empezó a participar. Fueron los Ujú. últimos años del señor y estoy orgullosa de haber sido parte de esos últimos años, porque lamentablemente lo perdimos en pandemia, pero él pasó esos últimos años con goce, con autodescubrimiento, con unión familiar y hasta ahora tengo cierto contacto con las hijas. La mami también hace poco se fue, pero me queda ese buen sabor en la boca de que pude intervenir y pude poner mi granito de arena, tal vez en un caso que es demasiado común en las familias, lo que acabas de decir, no dejamos que nuestros papás hagan, que tenemos miedo que les pase algo. Pero si ellos sienten que pueden hacer alguna cosa, es porque sí, su cuerpo todavía lo permite. Claro. Incluso en estados de demencia, en estados de personas con Alzheimer, no le puedes hacer todo, porque estás, al contrario, dañando su independencia. Si todavía puede atarse los pasadores, si todavía puede vestirse solo, si todavía puede lavar su plato, poner la mesa, al contrario, hay que dejar que lo haga. No es Claro. lo mismo que los niños, es verdad, pero no hay una, digamos que, una educación masiva sobre esto, ¿no? Sobre una escuela de qué voy a hacer con mi papá o tengo adultos mayores Ajá. en la casa, ¿qué hago? ¿Qué me toca hacer? Y bueno, pues, ¿no? Hacemos lo que mejor nos parezca. Y muchas veces lo mejor que nosotros creemos que es, pues no lo es para esta persona. Hay una cuestión. Eh, yo pienso realmente que eh, la gerontología no solamente debe ser una ciencia o una disciplina, digamos, en la cual los profesionales participan. Yo pienso que tenemos que crear cultura gerontológica difundida, o sea, es decir, que las personas no se van a convertir en gerontólogos, pero me refiero a que tienen que adquirir un mínimo de cultura gerontológica, una comprensión de lo que es el proceso de envejecimiento, de lo que es una persona mayor, y eso es algo que no tenemos, porque no tenemos un Estado promotor, porque cuando el Estado se manifiesta, lo único que hace es que le pone una etiqueta de persona vulnerable. Y cuando te pone una etiqueta de persona vulnerable, de alguna manera también genera discriminación. De hecho, de hecho, porque el hecho de que una persona cumpla 60 años no significa que en ese momento la persona se volvió vulnerable, ¿no? Es decir, entonces esa llamada vulnerabilidad es algo que se da o no se da, ¿no? Porque, y si hay, tiene alguna especificidad, que puede ser social o puede ser de salud, ¿no? Por ejemplo. Una persona puede ser socialmente vulnerable, ¿por qué? Porque vive aislado, ¿no? No tiene familia que la ayude, esa es una especie de vulnerabilidad. Y la otra, la cuestión ya que tiene que ver con la salud, ¿no? Discapacidad y una serie de cosas. Entonces, pero tenemos todavía un Estado que trabaja en base a ese concepto de etiquetar a toda persona mayor de 60 años como vulnerable. Y la verdad es que eh, yo veo que en el día de hoy se pueden ver personas mayores muy dinámicas y que las cosas van cambiando. No sé hasta qué punto, esa es la gran pregunta.
¿hasta qué punto ves un cambio tú? Yo particularmente en estos 11 años he visto muchísimos cambios a nivel de personas mayores. O sea, en conjunto están haciendo cosas nuevas, han entrado a la tecnología, se están empoderando. ¿Cuál es tu visión? Sí, lo que tú mencionas, incluso eh, ahora ya tengo una visión un poco más madura de aquello, pero años atrás, Sí. incluso yo admiraba mucho a nuestro amigo, y quiero hacer mención a Ujú. nuestro amigo César Taramona. Yo lo veía a Ah, él sí, qué pena que ya no esté, sí. y yo lo veía a este hombre, por Dios, decía, o sea, él hacía 3 veces más de lo que yo Sí. hacía en mis veintitantos. Ujú. Sí, o sea, era un superhombre, o sea, no he vuelto a conocer a alguien así. O sea, tenía un nivel físico increíble, Sí, sí. inspiraba, tú lo mirabas y te daba ganas de charlar con él, tú querías seguir sus Admirable. pasos de tu sensei, y en donde trabajo lo recuerdan aún con muchísimo cariño. Tenemos ahora un amigo de él que enseña a adultos mayores, y él también es un adulto mayor, pero Ujú. vieras el porte que tiene, ¿ah? O Ajá. sea, ya quisiera yo poder llegar a algo así después de mis 60 años. O sea, uno ve, pero luego yo me pongo a pensar, eso no es de la noche a la mañana. O sea, lo que tenía César también, eso no fue de la noche a la mañana, ha sido toda una vida de dedicación, de trabajo, de esfuerzo, de ejercicio, y eso es algo importante también que nosotros tenemos que recalcar, ¿no? No es que ya, yo cumplí 60 años, me volví adulto mayor y de repente ya me salió joroba, estoy con bastón, que Sí. los lentes. Esa no es la imagen, No, pues, ¿no? Yo toda mi vida he sido atleta. Toda mi vida me la he pasado en estudios, queriendo saber más, pues voy a llegar a una vejez también claro que así, sí, claro que sí. porque la vejez es simplemente el cúmulo de todo, solamente que se Ujú, acentúa mucho más lo que tú eres como persona, tu personalidad. Algunos dicen, ujú. no, los adultos mayores son cascarrabias, se enojan por No, esos son todo, son los prejuicios. son Sí, etiquetas, pues, porque no todos son así. Tú seguramente debes conocer a muchos como yo que no son así todos. así es, así Simplemente es. lo que nos hemos ido acumulando, acumulando en toda nuestra vida. Si toda la vida yo he sido renegona, pues voy a hacerlo obviamente de adulta mayor. Si yo toda mi vida he tenido un carácter más empático, amable, sociable, también lo voy a hacer de adulta mayor. Tengo alumnas que viajan y tienen amigas por todos lados, todos los días tienen lonches, ¿ah? Todos los días y todos los fines de semana también tienen una reunión social. Yo no tengo esa vida social, pero ellas sí lo tienen. Ajá. Entonces, eso es algo que se ha cultivado. Yo les pregunté, ¿cómo ha sido tu vida? Y bueno, era así, activa, pero ahora como ya no tienen, digamos, tanta esa carga de los hijos, de las tareas, del trabajo, del marido, entonces se sienten con más tiempo libre y se dan ese permiso de poder hacer esas cosas que tal vez han dejado de lado, ¿no? Y quiero Ujú. mencionarte algo particular. Yo también Sí, enseño tecnología a adultos ya. mayores, Ah, el qué uso bien. de computación en general, los Excelente. redes sociales, el celular. Y en una de esas, hace poquito, me encontré a mi profesora de primaria. Ahora yo enseño a la que ha sido mi profesora de primaria de sexto, mi promoción, me la encontré y es mi alumna. ¿No sabes lo que yo sentí en ese instante? O sea, ahora yo soy la profesora. Yo a ella la miraba así, como que le tenía miedo en ese entonces, ¿no? Y ahora ella sigue igualita. 20 años después sigue idéntica. Y me he sentido tan bien, incluso muchos de los que enseño son Ujú. profesionales con carrera de San Marcos, de diferentes Ah, qué universidades, bien. lo que acude para actualizarse o porque nunca han tocado una computadora, nunca han sabido manejar bien su celular y necesitan estar conectados, comunicados. Y ese ímpetu de querer seguir conociendo, aprendiendo, es una cosa
muy valorable y yo no veo ahí nada de vulnerable en este tipo de personas. Entonces, hay que Ujú. cambiar un poco el chip a la sociedad de que Claro, el esa adulto mentalidad. siempre es Este, vulnerable. mira, fíjate que actualmente ya he estado investigando, he estado leyendo también sobre ese tema, de que el concepto, o sea, el constructo social de esa vejez está siendo cuestionado por varias razones. La principal es que con el tiempo, digamos, la idea de la heterogeneidad y la diversidad en el proceso de envejecimiento entra en contradicción con el hecho de que tú vas a pasar a una etapa, ¿no? Al mismo tiempo, unas cuantas. Es decir, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿te acuerdas que hubo un escándalo con el tema de que publicó vejez en un lugar, en un espacio donde tenía que ver con enfermedades, ¿no? Y hubo la protesta de todas las instituciones gerontológicas fueron duros. Pero ¿qué cosa hizo la OMS? Dijo, la reemplazó por pérdida de la capacidad intrínseca asociado al envejecimiento. Lo que, en pocas palabras, o sea, la OMS ganó. ¿Por qué? Porque te pone aquí vejez y acá su definición según la OMS. ¿Te das cuenta? En realidad se salió con la suya, la OMS. Pero el asunto que lo que yo quiero tratar acá es de que cuando hablamos de etapas de la vida, cada etapa de la vida tiene ciertas características, ¿no? Que lo determinan y que se puede ver, o sea, que se puede, ¿cómo podemos decir? Hay marcadores, sale algo que te puede darse cuenta que estás en etapa determinada. Entonces, por esta razón es que hablar de que una persona entró a la otra etapa de la vida, que la vejez a partir de los 60 años, ya resulta un poco obsoleta ya. O sea, tomando en cuenta lo que está ocurriendo hoy día, de que estamos viendo personas mayores que a los 60 años están totalmente, no solamente funcionales, están hiperfuncionales, haciendo todo, y ellos mismos no se sienten parte de la vejez. O sea, hay incluso, por eso yo digo, hay dos cuestionamientos aquí. Uno sobre el concepto de vejez en sí directamente, de los varios analistas. Hay gerontólogos, como un gerontólogo español, Javier Yanguas, dijo que el concepto de vejez tiene que ser redefinido. Eso es lo que digo. Efectivamente. Y debe vincularse con la edad biológica. La edad biológica es la que determina realmente si estás o no en la vejez. Esa es la cuestión que se plantea. Bien interesante, ¿no? Cosas nuevas. Entonces, entonces, en ese escenario, algunas personas mayores, por ejemplo, que tienen 65 o más años, pero que se sienten muy bien, muy, ¿cómo podemos decir? Totalmente fuertes, pues, ¿no? Como dicen, dicen, ¿esto es vejez? Se preguntan, ¿te das cuenta? Y entonces, y además, ¿por qué? Porque incluso los ministerios te dicen, pues, población es vulnerable, ya te ponen la etiqueta de vulnerable, te ponen la etiqueta de viejo y cosas así. Entonces, todas estas cosas hacen que haya un cuestionamiento de parte de algún grupo de personas mayores, de esos que justamente son muy funcionales ¿no? y muy libres. Entonces, y también por el lado de, como ya te decía, la parte conceptual va a tener que ser revisada. ¿Qué opinas? A ver, ¿cuál es tu opinión? Sí, definitivamente. Ya digamos que la clásica definición de vejez no va mucho con la realidad que estamos viviendo Sí, ahora, ¿no? exacto. Sí, Y sí. hay muchos profesionales que siguen ejerciendo y continuarán ejerciendo hasta que puedan, ¿no? Hay mucho más libertad de la que había antes. Incluso hay más Mm. adultos mayores justamente que están envejeciendo en mejores condiciones de las que tal vez eran antes, ¿no? Puede ser la tecnología, el cambio sanitario, el estilo de vida.
tantas cosas, pero sí, definitivamente, ¿no? Lo que tú dices, los conceptos que nosotros nos basamos, entonces Sí. con la realidad con las que nos afrontamos no va, ¿no? Entonces una persona que le dicen, bueno, ya te jubilaste, tal vez, ¿no? Entonces has entrado a la vejez y busca y ve, ¿qué es la vejez? Pero yo no me identifico, ¿no? Entonces ahí hay un problema serio de identidad, porque la persona puede decir, pero ¿qué es esto? Voy a Sí, tener que, acá hay algo exacto. contradictorio. Muchos me Sí, dicen, señor, sí. yo no soy un viejo. Y no lo son, pues, no lo son realmente, No, no lo son. no. Entonces, Claro, o sea, lo que pasa es que también hay que ver la complejidad, que el proceso de envejecimiento es algo absolutamente complejo. Es más, yo creo que hasta ahora no estamos descubriendo todos los misterios que encierra el proceso de envejecimiento. Es muy complejo. Y digo esto ¿por qué? Porque mientras tú puedes estar deteriorando un poco tu piel o que te salen canas, al mismo tiempo la persona se puede estar fortaleciendo en otras cosas, ¿no? ya, De repente sí, habilidades cognitivas, de repente se está manteniendo también en su estado físico. ¿Por qué? Porque de repente practica algún tipo de deporte o actividad física que lo mantiene en forma y que incluso podría mejorar. Porque yo te lo digo, y esto yo recuerdo haber hablado incluso con algunos médicos, pero algunos médicos también tienen ciertos prejuicios, si me he dado cuenta, no todos, por supuesto. Los que tienen visión gerontológica, no, definitivamente, pero hay unos que sí. Entonces creen de que sí, no, no, si ya es una persona mayor, ya, o sea, definitivamente no hay vuelta que darle, no, no. Pero yo siempre le digo una cosa a la gente y lo dije el sábado en el programa, dije bien claro, si tú sientes que estás haciendo algo sin problemas, o sea, fácil como se dice, caramba, va para la otra meta, sigue, ¿no? Si tú ves que ya está dificultosa la cosa, bueno, ya, prudente, pues, ¿no? Prudencia, responsabilidad. Ahí uno ya para y dice, no, yo me doy cuenta que ya se me está haciendo difícil la cosa. Ahí está el sentido de la responsabilidad que tenemos que respetar, ¿no? yo con lo que acabas de decir, yo soy más de la idea de un mundo sin etiquetas, ¿no? Sin esas Ah, definiciones, eso está bien, eso está bueno lo que dices, sí. porque, no sé, ¿no? Una mujer de 30 años, ¿qué se espera de una mujer de 30 años? Que ya deba estar tal vez casada, con hijos, esto, aquello y lo otro. Y nos vamos dando cuenta que en la actualidad, pues las cosas Ujú, no van así, ¿no? Anteriormente, ¿qué esperaban nuestras abuelas? Que a cierta edad una ya esté casada, ya tenga hijos, ya ujú. tenga un hogar, Sí, ¿verdad? Igual con los adultos mayores. Se esperaba o se suponía ajá, que... sí, sí, se Esas suponía. etiquetas, ¿qué hacen las etiquetas? Realmente las etiquetas te encasillan, te limitan. Entonces yo soy de la idea de un mundo sin etiquetas, porque las personas somos Ajá. individuos heterogéneos, como le acabas de decir, ¿no? Y Entonces, ante todo personas, eso, ¿no? pero, exacto, humanos, ¿no? De Entonces, todo no personas humanas. un grupo que nos encasillan y ya todos nos meten en el mismo saco, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes vejeces, diferentes formas de ver el mundo, diferentes gustos, y eso tiene que ser respetado y debería de ser una materia importante para enseñarla desde los colegios hasta en las universidades, porque veo, tengo mucho contacto con personal de salud, muchos de ellos médicos, y hablan de que, ay no, pero el viejito sigue corriendo y le gusta hacer esto y le gusta hacer lo otro, y en su mismo lenguaje nada más, ¿no? O si Claro, llega alguien mayor, ya lo están encasillando de frente, de frágil, de ya, que sí, no, sí. no, usted no debe hacer esto, no debe hacer lo otro. Y claro, aquí en nuestro país, en Perú, la institución médica, tú tienes que hacer caso al médico, tienes que hacerle caso, pero nadie cuestiona al médico. ¿Y qué tal si ese médico te está dando un consejo no tan bueno? ¿Qué hacemos ahí? Ujú. Ahí, por eso que yo digo que
el sentido de responsabilidad de la persona mayor tiene que ser respetado, definitivamente. Yo creo que hay, cuando estamos hablando de personas mayores, personas adultas, no estamos hablando con niños. Entonces, por lo tanto, nosotros entendemos que uno es capaz, ¿no? De saber hasta dónde puede llegar. Yo creo que Esa sí. es Yo creo que hay ese sentido de responsabilidad, existe de por sí. Tenemos que asumirlo, porque es una persona adulta. Solamente podríamos decir en un niño que recién se está formando, que recién está no conociendo sabe. el mundo, claro, pero una persona mayor que diga, si ella puede bailar a un ritmo fantástico y lo hace sin problema de que después le duela algo ni nada por el estilo, entonces esta persona lo puede seguir haciendo, ¿no? Y si puede poner más ritmo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo ve, o sea, tú te das cuenta. Yo creo que en algún momento dado nosotros tendremos que ponernos un límite, ¿no? Pero, como digo, yo también tengo la práctica de la actividad física, si no te lo cuento, que oye, yo sí soy wow, corro las, corro escaleras arriba yo. La escalera la Ah, subo corriendo, soy bravísimo. Movimiento, valor, y yo tengo 62 años. no Entonces, puedes, por eso que digo, Luis. ¿ah? ¿Qué dice? Con 62 años mi estado físico es el mismo que tenía como 30 años, igualito. Lo que he envejecido es lógicamente lo superficial, que siempre se envejece. ¿Qué cosa no envejece más superficial? La piel, que las canas o menos cabello y cosas así. Pero el estado físico, o sea, increíblemente preservado, o sea, increíble. O sea, no hay ninguna dificultad, por ejemplo, en los huesos, o sea, el nivel de ¿cómo se llama esto? El equilibrio, por ejemplo, yo puedo caminar rápido sobre la franja de la vereda, a paso acelerado sobre la franja de la vereda, o sea, siempre la franja angostita. Puedo saltar en forma lateral sin mirar para el lado de acá. O sea, esas cosas son cosas que se han quedado. Por eso es que yo tengo la idea que yo tengo del envejecimiento es algo muy complejo porque parece que el envejecimiento tú lo alteras cuando por tu estilo de vida de alguna manera te evita pérdidas, ¿no? Incluso te lleva a metas que estás más. Entonces yo me dijo, yo me he puesto la idea, o sea, comienzo a correr hacia arriba y cada vez se hace más fácil. ¿Te das cuenta? En lugares es muy difícil, se me hace más fácil, porque cuando yo llego arriba, él ya no, ni siquiera tengo que respirar así, ay, nada, nada, no tengo nada, es como si no hubiera hecho absolutamente nada. Nada más. Ahí no, Pero es no, que, como que es una vida de disciplina, porque no creo que eso haya sido de la noche a la mañana. no, Eso es, no, sí siempre practiqué deportes desde la época desde el colegio, eso es verdad, y nunca lo ahí, dejé. Y también el ahí, baile también. Sí, el baile ¿no? también, me encantan los bailes dinámicos, o sea, con piernas arriba y todo eso. Sí, Y yo, sí. No, rock, pero yo sí, sí, levanto lo la que pierna en alto, doy giros, todo. Entonces, cuando tú tienes 62 años y tienes eso, entonces uno se siente y dice, caramba, ¿qué esto es vejez? ¿Te das cuenta? Esa es la pregunta que uno se hace. Entonces, ¿cómo? está y esa, Sí. y nuestra, realmente, todo lo que acabas de decir es un gran potenciador de tu salud mental. Si muchas más personas pensaran de esa forma, pues estaríamos mucho mejor. Cuando nosotros nos dicen que tenemos una enfermedad, automáticamente, ¿qué decimos? Enfermedad, discapacidad, ya no puedo hacer ciertas cosas y me voy como que bajando, bajando, ¿no? En cambio, yo prefiero ver a la enfermedad, porque todos nos Ujú. vamos a enfermar en algún momento, Sí, pero pues yo sí, prefiero una oportunidad para modificar ciertas cosas. Tal vez es como que una alarma que me está avisando, ujú, ya deja de hacer eso. claro, Vamos a modificar, pero que modificas tu no costumbre. signifique el Ujú, tema de, ya no puedo, ya no puedo, ya no debo, ¿no? Simplemente las etiquetas a todo nivel nos hacen daño y nosotros debemos de poder ser nosotros mismos sin
tener que tener una etiqueta de vejez, de vulnerable, de Y frágil. esas etiquetas están de más. Sí, sí. Sí, Ana, tienes toda la razón en ese sentido. Oye, increíblemente, ya se nos fue toda la hora. Bueno, no, la verdad, te felicito, primeramente te felicito muchísimo por tu avance profesional, esa solidez que has alcanzado, ¿no? Porque yo sé que tú siempre has tenido como se dice, has estado bien orientada siempre, o sea, siempre te he visto, pero ahora, caramba, has madurado mucho, has crecido mucho, la verdad que sí, yo percibo eso, Catherine, la verdad que sí, me da mucho gusto entonces este conversatorio contigo. Y bueno, a seguir adelante, nada más, no nos queda más otra. Ahora, con respecto ahora antes de despedir el programa, primeramente reiterar el agradecimiento y sobre todo porque Caterín ya está con nosotros, ya se unió a la Central Gerontológica Internacional y todas las personas que deseen también pueden integrarse dentro de la Central Gerontológica Internacional porque estamos promoviendo nuevos desarrollos en gerontología. Queremos que haya más crecimiento en este nivel y también no solamente que haya más profesionales, sino que también comenzar a difundir cultura gerontológica en la sociedad. Porque si no hay cultura gerontológica, bueno, los gerontólogos y todas las personas que de alguna manera están vinculadas a ella, bueno, sabrán todo, pero tenemos que difundir esto, tenemos que hacer que esto se conozca, que verdaderamente se comprenda. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, mañana, por si acaso, se inicia entonces la jornada gerontológica por el aniversario, ya nuestro 11º aniversario, 11 años ya y pensar que era solamente algo pequeño y ahora tenemos cerca de 200 personas que están vinculadas a la central a través de las Inter- redes internacionales. Y es increíble lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Bueno, mañana tenemos, mañana a partir de las 6 de la tarde, hora de Perú. Así que si hay alguien que son de México, ya saben que es a las 5 y en que se va a iniciar. Van a ser 2 días de lo que son las ponencias a cargo de los representantes de las distintas unidades de la central, desde el consejo directivo, consultivo y todas las unidades, social, salud, redes internacionales 1 y 2, todo. Y finalmente, mi conferencia anual, que la voy a realizar el día viernes y va a contar con un panel ahí de comentaristas se va a llamar Hacia una nueva gerontología y un nuevo escenario. En realidad va a ser una visión de todo lo que se ha avanzado en estos últimos tiempos y también hay cosas como lo que hemos hablado ahorita con Catherine, ¿no? Que cosas que no cuadran, ¿no? Entonces también vamos a analizar ese tipo de cosas, ¿no? Este cuestionamiento de la vejez y tantas cosas nuevas que nos llevan hacia una nueva visión, ¿no? De la gerontología. Y esto es lo que vamos a ver el día 8 y por supuesto están invitados todos y después de ello va a haber también, vamos a brindar pues por los 11 años, ¿no? Vamos a tener un brindis. Ojalá que tú también puedas estar, aunque sea un rato, primera, Katherine, me gustaría que estés ahí y también brindemos por el aniversario. Muy bien, muchas gracias entonces a todos y ahí estaba, ahí también estaba Elda también, que llegó tarde, pero ya Sí, estaba aquí escuchando también escuchando a y mi yo sé que, colega acá. ¿no? Me ¿No? gustó su intervención, Catherine. Buenas noches. Qué bueno ver tu crecimiento también, como decía Luigi. Un Sí, orgullo para los sí. gerontólogos. A seguir adelante. Sí. Gracias, Luigi. Mañana nos estamos viendo por el Sí, aniversario, como sí, mañana, decía. ¿verdad? Mañana te toca a ti también, ¿no? Sí, pues. Sí, claro. Ajá. Y también, Catherine, vas a ser convocada para otra oportunidad para que seas ponente, ¿ah? Ya sabes, ah, ya. Claro que perfecto. sí, Me claro, gusta, porque vas a estar yo en soy feliz. alguna. Ya coordinamos contigo después. Bien, entonces ahora sí ya nos despedimos. Ujú.